Tenga usted muy buena tarde, bienvenidos nuevamente una semana más a este su segmento Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un verdadero gusto poder compartir con usted este tiempo de aprendizaje bíblico y, por supuesto, desde esta perspectiva hermosa que es la perspectiva lingüística, cultural, histórica de las Escrituras. Así que, si usted nos ha seguido las últimas semanas, recordará que emprendimos un proyecto que titulamos Aprendamos sobre los judíos. Y es que es imperante poder entender, poder conocer la diferencia de ciertos conceptos que enmarcan, por supuesto, el entendimiento bíblico. De esta cuenta, y por supuesto basándonos en las Santas Escrituras, empezamos un recorrido desde el libro de Génesis y claramente entendimos por qué es tan importante para Dios el pueblo de Israel. Así hemos venido entonces platicando acerca de la diferenciación de conceptos entre judíos, hebreos, israelitas, israelíes, y poder entender esta diferencia marca una gran diferencia. Así que el día de hoy yo le voy a suplicar a usted que me acompañe para poder entender qué acerca de la diáspora y qué causó esta dispersión en el pueblo de Israel. Déjeme contarle entonces que la diáspora, esta palabra, se deriva del griego que significa, como hemos dicho, dispersión, y es el evento central que moldeó al pueblo judío moderno, dividiéndolo culturalmente en los grupos que conocemos hoy. Déjeme contarle un poco acerca de este contexto histórico. Y es que, ya hablando acerca del primer siglo de nuestra era, es decir, de la era común, o después de Jesucristo, como nosotros los cristianos lo denominamos, déjeme contarle que allá por el año 70 fue el emperador Tito quien conquistó la ciudad de Jerusalén, destruyendo, como usted bien sabe, los muros y por supuesto el santo templo de Jerusalén, provocando la diáspora más grande del pueblo de Israel. Déjeme contarle que data en los libros históricos que fue una masacre terrible, sin precedentes, la que se llevó a cabo en estas fechas, y de ahí es que el pueblo de Israel se vio obligado a emigrar, a salir exilado de sus tierras. Por supuesto, usted y yo hemos platicado en innumerables veces que todo, absolutamente todo, obra a bien de los que amamos al Señor. Y déjeme decirle que incluso el exilio, la diáspora última, y cada una de ellas del pueblo de Israel, ha sido, por supuesto, muy dolorosa, muy difícil, y debemos entender, vamos a platicar luego acerca de algunos eventos que el pueblo de Israel tuvo que sufrir por ser justamente el pueblo de Dios, o como se denomina, ni más ni menos que en el Corán, el pueblo del libro. Y es que sí, efectivamente, recordará usted que en muchas ocasiones hemos platicado acerca de guerras, incluso esta última guerra, la guerra que se suscitó el 7 de octubre, y en forma general podemos decir que todas y cada una de ellas han tenido relación con la ética, con la moral, que es la bandera del pueblo de Israel. Así que usted y yo conocemos que esto tiene su fundamento claramente en las Santas Escrituras. Por tanto, no nos extraña que las profecías para el tiempo del fin sean justamente estas. Las naciones de la tierra peleando en contra del pueblo del libro, levantando, tal y como lo describe Éxodo 17, levantando su mano en contra del Dios Altísimo, el único Dios poderoso y eterno, el Dios creador de todo cuanto existe, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Pero sin darle más dilación al asunto, entonces sigamos platicando acerca de la diáspora y los orígenes históricos y causas de tal hecho.
La diáspora fue un proceso prolongado, no un evento único, con dos hitos principales y varias causas subyacentes. El origen antiguo, el primer exilio, llamado el exilio babilónico, en el 586 a.C., cuya causa fue el rey Nabucodonosor II de Babilonia, conquista Jerusalén y destruye el primer templo y deporta a gran parte de la élite judía a Babilonia. Las consecuencias fueron esta primera gran salida forzada de la tierra ancestral de Israel, provocó que muchos se quedaran viviendo en la diáspora. Sin embargo, una comunidad significativa que permaneció en Mesopotamia y después también algunos migraron y regresaron a Israel. Déjeme contarle que en el libro de Esdras podemos ver cómo el pueblo de Israel fue permeado acerca de las costumbres y claramente hay un hecho que es pertinente mencionar y es que el pueblo de Israel se olvidó de su propia lengua. Es así como en el libro de Nehemías nos describe que el pueblo de Israel no se recordaba, no sabía hablar judaico. Esto de manera textual. Y por esta causa, fue necesario entonces introducir a unos escribas traductores que hicieron la traducción de la Biblia hebrea al arameo, que era el idioma que se hablaba en ese entonces y por supuesto el idioma al cual estaban acostumbrados todos los hijos de Israel, que venían justamente de esta diáspora, la diáspora del exilio babilónico. La gran dispersión, déjeme decirle que, como le comentaba hace un momento, es llamado el exilio romano, del 70 después de Cristo, y además en el año 135 también por la revolución de Bar Kokhba. Así que la causa principal es la represión de las revueltas judías en contra del Imperio Romano. El evento clave fue en el año 70 después de Cristo, en el cual, como ya usted y yo habíamos platicado, el general Tito destruye Jerusalén y el segundo templo, que es precisamente o que era el centro religioso del judaísmo. Por tal razón, ya sin templo, la práctica religiosa se descentraliza y déjeme decirle además que es importante entender que toma ciertos tintes propiamente tradicionales y culturales. Ciertamente ya no se podían sacrificar para el culto a ninguno de los animales porque claramente la Torá lo demarca. En ningún otro lado se podrían realizar estos sacrificios y por tal motivo entonces se empiezan a practicar otra serie de actos rituales que sustituyen de cierta manera todo el sistema sacrificial levítico. Así que, como les repetía, ya sin templo, las prácticas religiosas se descentralizan y se enfocan entonces en las sinagogas y el estudio rabínico. Los romanos dispersan y venden como esclavos a un gran número de judíos por todo el imperio, creando grandes comunidades en el Mediterráneo y en Europa. Y esto, déjeme decirle que ciertamente, por supuesto, permeó la cultura hebrea, pero además la cultura hebrea permeó otros lugares de la tierra. Y recordará usted que nosotros señalamos al principio que el primer mandato que Dios le había dado al hombre allá en el Edén era sojuzgar la tierra, fructificarla, es decir, hacerla fructificar es también llevar la palabra de Dios, la presencia de Dios a todo lugar. Por supuesto, luego cuando Dios se hizo un pueblo, al cual nosotros llamamos Israel, el mandato también fue ir y predicar, contad a todas las naciones acerca del Dios de Israel. Sin ir más lejos, tenemos la hermosa historia de Jonás, este profeta que fue enviado a Nínive, una nación gentil. ¿Y sabe usted qué sucedió?
pues efectivamente esta nación se arrepintió y no cayó el juicio de Dios sobre ellos. Pero de esa misma manera el pueblo de Israel fue llamado a llevar luz a todas partes del mundo. Y déjeme decirle que si no fue por las buenas, pues entonces fue por las no tan buenas. Y de esta causa podemos decir que podemos ver un fruto positivo en esta diáspora tremenda que sufrió el pueblo de Israel a partir del año 70 y 135 respectivamente, como hemos platicado con usted. Por favor, déjeme saludar a mi querido amigo Saúl Hernández. Muchas gracias, Saúl, por verte por acá. Muchas bendiciones para ti también. Qué gusto que nos estés acompañando en esta transmisión. Así que continuemos leyendo acerca de otras causas que dieron pie a estos exilios. Y la persecución y la opresión es importante de mencionar. A lo largo de los siglos, la intolerancia religiosa y las expulsiones forzadas, tal y como sucedieron siglos después en Inglaterra, Francia o España, en 1492, obligaron a los judíos a moverse continuamente. Además, las causas de algunas crisis económicas hicieron que las migraciones voluntarias buscaran mejores oportunidades de comercio y vida. Y déjeme decirle que en este sentido también es importante señalar algo. Imagínese usted que los judíos siempre gozaron de la bendición de Dios. Es así como siempre hemos visto que el pueblo de Israel es bendecido a donde quiera que va y son muy, muy fructíferos. Así que créame usted que esta no ha sido la excepción a lo largo del tiempo. Por supuesto, permítame que se me está trabando acá la computadora. Por supuesto, una causa patente e importante acerca de este rechazo generalizado de los pueblos en contra del pueblo de Israel, déjeme contarle que ha sido justamente la manera en la cual Dios los bendice. Usted lo puede ir a chequear al libro de Éxodo en el capítulo 1 y verá que Faraón tuvo miedo de este pueblo que crecía de manera numerosa y que en todo le iba bien. De la misma forma, usted se puede ir a ver al libro de Esther y justamente una de las razones que patentemente utiliza el villano de Amán en contra del pueblo de Israel es en primera plana, pues que es el pueblo del libro. Y le dice al rey, mira rey, no te conviene que este pueblo que se multiplica grandemente y que además tiene otras leyes propias que no cumplen tu ley, estén en tus territorios. Y podemos además traer a memoria el penúltimo hecho terrible de la historia mundial y es la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerda usted que una de las razones precisamente que el mismo Hitler y que su nombre se ha borrado sobre la faz de la tierra? Déjeme decirle que es importante. Un saludo para ti, Hernán Keinan, allá hasta Israel. Muchas gracias por asomarte en esta transmisión. Muchas bendiciones para el pueblo escogido de Dios. Y bien, pues déjeme entonces recordar que el mismo Hitler escribió de viva voz, también lo dijo, que estaba en contra del pueblo de Israel justamente porque era un pueblo retrógrada que traía reglas o normativas éticas y morales a este mundo. Así que, por otro lado, también podemos ver la cuestión económica. Y si a usted le gusta la historia, es interesante ver cómo en España, en 1492, una de las razones también era justamente esta bendición y esta manera de fructificarse y de
poblar la tierra y, como dice el libro de Génesis, de sojuzgarla. Así que es verdaderamente interesante poder hacer estas comparaciones que nos hacen entender un poquito más el texto bíblico. Así que ahora, como la diáspora creó a grupos distintos, siendo que todos son israelitas, ¿cómo se dio esta división cultural, geográfica del pueblo de Israel en la diáspora? ¿Cómo entonces la diáspora creó a sefardíes y ashkenazis? La dispersión física de los judíos en diferentes regiones con culturas y lenguas locales distintas llevó a una separación de costumbres culturales y de ritos religiosos y, valga también decir, de cuestiones lingüísticas entre el pueblo de Israel. La diáspora entonces obligó a los judíos a adaptarse a sus nuevos entornos, como era lógico y era de esperar. Estos dos grandes grupos se formaron y definieron al estar geográficamente aislados, separados unos de otros, durante más de 1000 años, lo que diferenció sus costumbres, liturgias y, lo más notable, su idioma. Déjeme decirle que en algún momento usted y yo vamos a platicar acerca de cómo se están encontrando estas tribus de Israel que fueron además dispersas en el año 722. De esta dispersión no hemos platicado, pero 10 tribus de Israel fueron dispersas por el imperio sirio en diferentes territorios y mezclados con muchos otros pueblos de la época. Esto es clave para entender el retorno de esas 10 tribus a Israel, el Israel moderno. Y de eso le tengo un par de notas que veremos en algunas semanas, porque es la profecía bíblica cumpliéndose frente a nuestros ojos de una manera tan puntual que solo Dios podía describirlo a través de los profetas hace más de 3000 años. Pero continuamos entonces. Así, déjeme decirle que el territorio de asentamiento de los sefardíes fue la península ibérica, esto es España, Portugal y lo que se denomina Sefarad. La influencia cultural fue clave y sufrió, por supuesto, una influencia mediterránea, árabe y, por supuesto, española. El resultado cultural es que se desarrolló lo que se conoce como el ladino, que es un judeo-español y un rito religioso un tanto distinto. Ahora, ¿qué decir acerca de los ashkenazis? Estos poblaron la Europa central, esto es Alemania y luego la Europa oriental, es decir, Polonia, Rusia, Lituania, en donde se conocen como Ashkenaz. Fueron influenciados, por supuesto, por las culturas germánicas y eslavas y desarrollaron entonces el Yiddish, que es una mezcla de el alto alemán y el hebreo. Por supuesto, esto dio también como consecuencia un rito distinto. Vea usted qué importante es poder entender entonces el día de hoy quién es este pueblo de Israel. ¿Tiene relación con el antiguo pueblo de Israel o no? Y déjeme decirle que por supuesto, sí, hay trazos históricos, hay evidencia arqueológica y lo más contundente, las pruebas biológicas hablan al respecto y de eso platicaremos en un próximo segmento. Pero para terminar, ya en los últimos minutos que nos quedan de programa, déjeme decirle que es importante recordar que ambos, tanto ashkenazis como sefardíes, son parte de un mismo pueblo que se identifica a sí mismo como el pueblo judío, aunque sus tradiciones y sus culturas se desarrollaron de manera distinta debido a la cuestión geográfica. Déjeme decirle que es determinante el mandato que Dios hiciera allá en el libro de Éxodo con respecto a permanecer o tener
dentro de sus costumbres ciertos rituales que permitieron que estuviesen identificados con sus raíces religiosas y culturales hasta el día de hoy. Uno de ellos es clave y es el rito justamente de Pascua o Pesaj. Es así como incluso comunidades tribales en Etiopía hasta el día de hoy conservaron este ritual del sacrificio de un animal en la época de primavera, y aunque no estaban totalmente claros dentro de sí cómo o por qué se realizaba esta situación ritual, déjeme decirle que estaban plenamente identificados con sus ancestros, es decir, sabiendo que ellos eran linaje del mismo pueblo de Israel. Es así como nos sorprende que tras la dispersión y esta expulsión se asentaron algunos sefardíes también en el norte de África y del Medio Oriente y los Balcanes, Grecia, Turquía y otras partes del mundo. Así que es verdaderamente impresionante seguir el rastro, como le decía, histórico, étnico y las evidencias arqueológicas y por supuesto la cuestión cultural y de raíces incluso fonéticas en algunos casos que nos llevan a entender que estos pueblos, estas tribus, efectivamente comparten ancestros comunes con las otras 12 tribus de Israel. Déjeme decirle que cuando estudiamos acerca de cómo los levitas también fueron dispersos en toda la geografía del país de Israel actualmente, pero en toda la geografía que la Biblia señaló y que dividió dentro de las 12 tribus de Israel, y encontramos como estos mismos levitas o los Kohanim, aquellos que son de una tribu especial, también fueron dispersos en estas diásporas y hasta el día de hoy se puede encontrar en ellos un genotipo que es único en esta tribu que Dios determinó para el sacerdocio. Es verdaderamente impactante. Déjenme decirle además que otros judíos denominados ashkenazis, además de establecerse en Europa central y también oriental, como le decía, principalmente Alemania, Polonia, Rusia, Ucrania, déjeme decirle que a partir del siglo XIX y XX emigraron en muchos casos a países como Estados Unidos, Argentina, Brasil y otros debido a las diversas persecuciones y las oportunidades económicas que esto les presentaba. Así que sus tradiciones, por ende, tienen una fuerte influencia de esta cultura de Europa del Este y Europa Central. Aunque la esencia de la religión es la misma, la forma de observar Shabbat, las festividades y las leyes kasher de ambos grupos, déjeme decirle que distan de alguna manera. Así que la pronunciación del hebreo es un punto importante de señalar. La base del hebreo moderno es ni más ni menos que el ladino o judeo-español. En cambio, en la pronunciación del yiddish, una pronunciación que es más específica y tiene ciertas diferencias vocálicas y consonánticas con el hebreo que se deriva del sefardí. Además, los ritos en la liturgia, déjeme decirle que tienen diferentes órdenes. Así, los sefarditas tienen sus propios órdenes en el rezo y esto recibe el nombre de Nusak, mientras que los ashkenazis tienen sus propios órdenes del mismo rezo, aunque de maneras, como hemos dicho, pertinentes a cada uno de ellos. La comida
especialmente en el rito de Pesaj, es, en el caso de los sefardíes, basado en el consumo de arroz, legumbres y maíz, quiniot, mientras que en los ashkenazis tradicionalmente no se consume ni arroz, ni legumbres, ni maíz durante Pesaj. Ambos grupos son pilares fundamentales del pueblo judío de hoy en día, con sus costumbres únicas, enriqueciendo la diversidad de la tradición, y cuando cada uno de estos segmentos hacen aliyá, es decir, regresan a Israel, como está sucediendo fuertemente en los últimos tiempos, déjeme decirle que el país de Israel es una probadita de muchas partes del mundo en cuestión de, por supuesto, de lengua, de fonética, de costumbres, de comidas y una serie de situaciones que hacen único a este país en medio del mundo. Por eso Israel es, entre otras cosas, el ombligo de la tierra. Y no me había dado cuenta de la hora, se nos ha pasado como nada, muy rápido, pero la invitación es para que nos acompañe la próxima semana y sigamos aprendiendo acerca de los judíos. Que tenga muy buena tarde, muy feliz término de martes, y por favor no se vaya, quédese en la buena compañía de Bea Canal. Nos seguimos viendo la próxima semana.